Hola, mi nombre es John Freddy Basto, estudiante de la Universidad de Pamplona y del curso de Bioquímica. Hoy les voy a hablar sobre el tema de carbohidratos. Los carbohidratos están ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Tienen importantes funciones estructurales y metabólicas. En los vegetales, la glucosa se sintetiza a partir del dióxido de oxígeno, de carbono y agua por medio de fotosíntesis y es almacenada como almidón o se usa para sintetizar la celulosa de las paredes de las células vegetales. Y también son constituyentes importantes del alimento de los animales y el tejido de estos. Se caracterizan por el tipo y número de residuos monosacáridos en sus moléculas. Y estos los podemos encontrar clasificados como los monosacáridos, que estos son azúcares que no se pueden hidrolizar hacia carbohidratos más simples. Pueden clasificarse como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas, dependiendo del número de átomos de carbono, de 3 a 7, y como aldosas o cetosas, dependiendo si tienen un grupo aldehído o cetona. Los disacáridos son productos de condensación de dos unidades de monosacáridos. Los ejemplos son la lactosa, la maltosa, la sacarosa y tetralosa. Los oligosacáridos son productos de condensación de 3 a 10 monosacáridos y casi ninguno es digerido por las enzimas del ser humano. Los polisacáridos son productos de condensación de 10 unidades de monosacárido. Por ejemplo, son los almidones y las dextrinas. Pueden ser polímeros lineales o ramificados. Los polisacáridos clasifican como hexosanos o pentosanos, dependiendo de la entidad de los monosacáridos que los constituyen, hexosas, pentosas, respectivamente. Además de almidones y dextrina, los alimentos contienen una amplia variedad de otros polisacáridos, que se conocen en conjunto como polisacáridos no almidón. La enzima del ser humano no lo digieren y son el principal componente de la fibra en nuestra dieta. Muchos monosacáridos son importantes en el aspecto fisiológico, los derivados de triosas, tetrosas o pentosas y de azúcar de 7 carbonos, septosa, se forman como intermediarios metabólicos en la glucólisis y en la vía pentosa-fosfato. Las pentosas son importantes en nucleótidos, ácidos nucleicos y varias coenzimas. La glucosa, la galactosa, la fructuosa y manosa son hexosas que de mayor importancia fisiológica. Los azúcares muestran diversas formas de isómero, como la glucosa, por ejemplo 4 átomos de carbono asimétricos y puede formar 16 isómeros. Los tipos de isómero de mayor importancia encontrados en la glucosa son eh, los azúcares, que muestran diversas formas de isómero. La glucosa con 4 átomos de carbono asimétricos. Y entonces estos pueden ser el almidón, el glucógeno, que son polímeros de glucosa de almacenamiento en vegetales y animales respectivamente. El almidón es la principal fuente de energía en la dieta. Y entre los carbohidratos complejos contiene otros derivados de azúcar, como azúcares amino, ácidos urinoicos y ácidos siálicos. Incluyen proteoglucanos y glucosaminoglicanos que reaccionan con elementos estructurales de los tejidos y glucoproteínas, que son las proteínas que contienen cadenas de oligosacárido. Se encuentra en muchas situaciones, incluso en la membrana celular. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente oxígeno, pero en un porcentaje más bajo. Pueden tener fósforo, nitrógeno, azufre
todo lo que entra y sale de la célula tiene que atravesar las barreras lipídicas que forman las membranas celulares. Estas sustancias son muy heterogéneas, pues solo tienen características en común, que son insolubles en agua u otros disolventes, y son solubles en disolventes orgánicos no polares, como el éter, el cloroformo, el benceno, compuestos orgánicos reducidos que contienen gran cantidad de energía química. Esta puede ser extraída por oxidación. Los lípidos se caracterizan en dos grandes grupos, en saponificables e insaponificables. Los saponificables se dividen en simples, como la glicerina y las ceras, y complejos, como los fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, insaponificables, como terpenos, esteroides, prostaglandina. Las propiedades químicas de algunos de estos ácidos se comportan como ácidos moderadamente fuertes, lo que permiten realizar reacciones de esterificación, saponificación y autooxidación. En la esterificación, un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente, formando un éter y liberando una molécula de agua. En la saponificación es una reacción típica de los ácidos grasos, en la cual reaccionan con bases y dan lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón. La base es de ácido graso con hidróxido de sodio. Y da como resultado una sal sódica más una molécula de agua. La autooxidación de los ácidos grasos o enranciamiento de los ácidos grasos insaturados se debe a la reacción de los dobles enlaces en la molécula de oxígeno. Por esta reacción los dobles enlaces se rompen y la molécula del ácido graso se incide, dando lugar a aldehídos. La solubilidad de los ácidos de 4 o 6 carbonos son solubles en agua, pero a partir de 8 carbonos son prácticamente insolubles en agua. Esto se debe a que el grupo carbonilo se ioniza muy poco, por tanto su polo hidrófilo es muy débil. Cuanto más larga es la cadena hidrocarbonada, que es lipófila, más insolubles son en agua, pero más solubles en disolventes apolares. Respecto a su punto de fusión, dependiendo de la longitud de la cadena y el número de dobles enlaces. Los ácidos grasos se agrupan por enlaces de Van der Waals entre la cadena hidrocarbonadas. Los ácidos grasos saturados, cuando mayor es el número de carbonos, más enlaces hay que romper, más energía calorífica se ha de gastar. En los ácidos grasos insaturados, la presencia de dobles o triples enlaces forman codos en las cadenas y hace que esta sea más difícil, la formación de enlaces de Van der Waals. Entre ellas, en consecuencia, sus puntos de fusión son más bajos que un ácido graso saturado de peso molecular parecido. Los lípidos saponificables, cuya composición química solo interviene el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, lo comprenden dos grupos de lípidos acilglicéridos, que son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples, según el número de ácidos grasos en una molécula. De estos se distinguen los monoacilglicéridos, deacilglicéridos y triacilglicéridos. Entre los lípidos también encontramos las ceras. Estas se obtienen de la esterificación de un ácido graso con alcohol monovalente de la cadena larga y con un peso molecular alto. Tienen un carácter hidrófobo y forman láminas impermeables que protegen muchos tejidos y formaciones dérmicas de animales y vegetales. Y los lípidos compuestos o los lípidos saponificables, cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, como les había comentado, también tienen nitrógeno, fósforo, azufre
o un glúcido. Son las principales moléculas constituyentes de la doble capa lipídica de las membranas citoplasmáticas, por lo que también denominan de lípidos de membrana. Estos se dividen en dos grupos, fosfolípidos y glucolípidos. Aminoácidos. Además de proporcionar unidades monómero, a partir de las células sintetizan las cadenas polipéptidas largas de proteínas. Los aminoácidos participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa, biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y urea. Se dice que existen más de 300 aminoácidos, pero solo 20 constituyen las unidades monómero de las proteínas. Un código genético de 3 letras podría tener cavidad para más de 20 aminoácidos. Algunas proteínas contienen aminoácidos adicionales que surgen de modificación de un aminoácido ya que presenta un péptido. Dichas modificaciones extienden la diversidad biológica. Y también son moléculas orgánicas que contienen al menos un grupo amino y al menos un grupo ácido, que siempre es el grupo carboxilo, excepto en el caso de la taurina. Y de esta manera se puede establecer una fórmula estructural general para todos, que es la que podemos ver en la figura. La función más conocida de los aminoácidos es formar parte de las proteínas. Existen cientos de aminoácidos, pero solo 22 son los que componen las proteínas. Estas son básicas para la vida, ya que desarrollan todas las funciones necesarias para la supervivencia de cada ser vivo. Encontramos los neurotransmisores como la glicina, aparagina, glutamina, hormonas como la tiroxina. Son también intermediarios en la formación de otros aminoácidos, precursores de moléculas fundamentales para las funciones de los seres vivos, nucleótidos, clorofila, y participan en la regulación de vías metabólicas o como intermediarios. Existen diferentes formas de clasificarlos, sin embargo hay 3 clasificaciones que son las más utilizadas. Por su origen, según la posición del grupo amino, según las propiedades de la cadena lateral. Entonces, según su origen, los aminoácidos esenciales y no esenciales, esta clasificación se basa si producen o no en el organismo. Los aminoácidos esenciales son los que pueden sintetizar el organismo y los no esenciales son los que el organismo puede fabricar. Aquellos que no son esenciales dependen de cada especie. Según la posición del grupo amino, depende de a cada carbono esté enlazado al grupo amino. Los aminoácidos se cuentan como primer carbono, el grupo carboxilo al que se llama carbono alfa. A partir del segundo carbono se puede ir enlazando el grupo amino. Alfa aminoácidos, el grupo amino está ubicado en el segundo carbono de la cadena. Estos son los que componen las proteínas y están codificados en el código genético de los codones. Beta aminoácidos, el grupo amino está ubicado en el tercer carbono de la cadena. Y gamma aminoácidos, el grupo amino está ubicado en el cuarto carbono de la cadena. Según las propiedades de la cadena lateral, es diferente en cada uno y esta diferencia es en que confiere distintas propiedades y después va a marcar una función en los organismos. Pueden ser neutros polares o hidrófobos, pueden reaccionar con el agua. Neutros no polares o hidrófobos no reaccionan con el agua. Y con carga negativa o ácidos, con carga positiva o básicos, y aromáticos que tienen enlazado un grupo aromático en su cadena lateral, como un grupo idol o un anillo bencénico. Entre los aminoácidos podemos encontrar la alinina, la arginina, asparagina, ácido aspartico, lixina, metionina. Bueno, son como los
los más representativos, los 22 aminoácidos. ¿Qué es un péptido? Un péptido es la unión de dos aminoácidos, se denomina enlace peptídico o aunque es un enlace amina. Los enlaces peptídicos se realizan siempre en el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. ¿Cómo se puede romper un enlace peptídico? Este se puede romper añadiendo agua, eh, gracias a la hidrólisis que se produce sin aporte de energía. Sin embargo, pese a que este es un proceso que no requiere energía, es muy lento. La hidrólisis ácida es la ebullición de la proteína con soluciones ácidas fuertes, con ácido clorhídrico y sulfúrico de forma prolongada. Este método es muy agresivo y destruye algunos aminoácidos completamente, como el triptófago y parte de la treonina y la serina. La hidrólisis básica respeta los aminoácidos que se destruyen por la hidrólisis anterior. El mismo proceso anterior, pero utilizando hidróxido de sodio o hidróxido de bario. La hidrólisis por temperatura, en condiciones normales, la alta temperatura no destruye los enlaces peptídicos. Puede tener otros efectos en su estructura a partir de 110 grados Celsius durante 48 horas. Es posible destruir el enlace peptídico. ¿Cuáles son las modificaciones de los aminoácidos y sus derivados? Hidroxilación, adición de un grupo hidróxido, por ejemplo, la adición de un grupo a lisina genera hidroxilisina, que está presente en el colágeno. Carboxilación, se adiciona un grupo carboxilo o carbono alfa, por ejemplo el Y carboxiglutamato que participa en la unión de iones de calcio. La metilación, se adiciona un grupo metilo, como en el caso de la metilicina, que participa en las fibras musculares. La fosforilación, que se adiciona un grupo fosfato, como en el caso de la fosfoserina, que es el intermediario en las vías metabólicas. Las proteínas mioglobina y hemoglobina. Esta proteína monómerica y transportadora de oxígeno que se encuentra en el interior de las células, más abundante en las células musculares. Le confiere un color párpado rojizo al músculo y su función es la de captar oxígeno procedente de la sangre y cedérselo a la mitocondria, donde es utilizado en la respiración celular. También actúa como almacén de oxígeno en las células, especialmente en mamíferos acuáticos, como el cachalote, que debido a sus grandes profundidades a las que éste se sumerge, necesita mantenerse por lapsos de tiempo largos sin respirar. Y sus músculos hay una gran cantidad de mioglobina que suministra el oxígeno durante este tiempo. La mioglobina es una proteína conjugada formada por una parte proteica, la globina, el grupo prostético y el grupo hemo. La parte proteica está constituida por una única cadena peptídica con estructura secundaria que se dispone de 8 segmentos de distinto tamaño, con entre 7 y 26 aminoácidos cada uno. Estos segmentos están separados por codos, formados por aminoácidos incompatibles en la estructura en hélice alfa. Estos segmentos con estructura secundaria en hélice alfa se pliegan a su vez en el espacio, dando origen a la estructura terciaria, esta proteína que es globular. La mioglobina también es una proteína pequeña capaz de transportar oxígeno, como le había dicho, que se encuentra en un músculo cardíaco y en otros músculos. Lo que hace es atrapar el oxígeno en el interior de la célula musculares para que éstas produzcan la energía suficiente para la contracción muscular.
Cuando se produce una lesión en el músculo esquelético o en el corazón, la mioglobina se libera hacia la sangre. La hemoglobina es una proteína oligométrica encargada del transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos a través de la sangre. Se encuentra en el interior de las células especializadas, que son los eritrocitos, hematisis o glóbulos rojos. Es una proteína de color rojo y es precisamente la hemoglobina la que da ese color a las células y a la sangre. Una proteína conjugada con una parte proteica, que es la globina, y un grupo prostético, que es el grupo hemo. La parte proteica está formada por 4 cadenas peptídicas que son iguales entre sí. El grupo prostético está formado por 4 grupos hemo, que son iguales a los de la mioglobina, y están situados y unidos a sus correspondientes cadenas peptídicas y de igual forma en la mioglobina. La fijación de oxígeno en la mioglobina y en la hemoglobina son similares en sus estructuras secundarias y terciarias. Las dos presentan grupos prostéticos y con igual ubicación. Las dos son proteínas transportadoras de oxígeno, el cual aún se une el grupo hemo, estando en esta unión modulada por la proximidad molecular de la histidina distal. La principal diferencia es que la mioglobina es una proteína monomérica y la hemoglobina es oligométrica. Esto se hace a que su actividad biológica sea muy diferente. Bueno, el transporte del oxígeno por la hemoglobina y la mioglobina, como ya hemos señalado, la hemoglobina se une al oxígeno en función en el medio. Si la hemoglobina se descargara totalmente en los tejidos, luego le costaría mucho volver a cargarse debido a la baja afinidad que muestra por la primera molécula de oxígeno. Por último tenemos la enzima regulación, que es la homeostasis, incluye mantener un ambiente intracelular y entre órganos respectivamente constante, pese a amplias fluctuaciones en el ambiente extremo. Esto se le otorga por medio de cambios apropiados en los ambientes externos, en índices de reacciones bioquímicas en respuesta a la necesidad fisiológica. Los sustratos para casi todas las enzimas por lo general están presentes en una concentración cercana. Esto facilita el control pasivo de los índices de formación de un producto en respuesta a cambios de las concentraciones de intermediarios metabólicos. El control activo del flujo del metabolismo comprende cambios de la concentración, la actividad catalítica o ambos de una enzima que cataliza una reacción limitante o comprometida. La proteólisis selectiva de proenzimas inactivas desde el punto de vista catalítico inicia cambios conformacionales que forman el sitio activo. La secreción como una proenzima inactiva facilita la movilización rápida de la actividad en respuesta a la elección o necesidad fisiológica. Puede tener el tejido de origen y bueno, la unión de estos metabolitos y segundos mensajeros a sitios distintos. De sitio catalítico de enzimas desencadena cambios conformacionales que alteran la velocidad de la reacción o la concentración de este sustrato. La fosforilación por proteína de sinasa de residuos como serilo, treonilo o tirosilo específicos y la desfosforilación por subsiguiente por la proteína fosfatadas. Las enzimas también pueden ser reguladas por otras moléculas que aumentan o bien disminuyen su actividad. Las moléculas que aumentan la actividad de las enzimas se conocen como activadoras, mientras que aquellas que disminuyen la actividad se conocen como inhibidoras.
En muchos de los casos bien estudiados, la unión de un activador o de un inhibidor es reversible, es decir, que la molécula no se une permanentemente a la enzima. Algunos tipos importantes de fármacos actúan como inhibidores reversibles, como por ejemplo el tipranivir, que se usa para tratar el VIH. Es un inhibidor reversible, lo que hace es que bloquea la actividad de la enzima viral que ayuda a que el virus pueda fabricar más copias del mismo. Gracias.